Oyentes, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Lo Nuevo. Esta noche ya usted está viendo a Santiago aquí a mi lado. A tu Usted sabe lado. que usted y todos nuestros seguidores pues saben que ya es momento de nuestra entrevista a corta distancia. Y nosotros pues esta noche vamos a hablar de salud, vamos a hablar de estética, por decirlo así de esa Claro. manera, pero también vamos a hablar de demandas, ¿verdad que sí? No, Dígame que sí. hablemos mejor de reivindicaciones Ah, médicas. bueno, reivindicaciones, reivindicaciones. Esta noche está con nosotros el presidente de la filial Santiago del Colegio Médico Dominicano, el doctor Rafael Mirabal, quien es especialista en cirugía plástica. Ya como hemos dicho, pues es el presidente del Colegio Médico en esta filial y con él estaremos compartiendo sobre diversos temas. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches para ustedes, gracias por la invitación. Aquí estamos feliz de visitarles nuevamente y presto a responder y orientar a todo lo que sea para la población, lo cual es nuestro deber como médicos. Gracias Qué por bien. venir. Doctor, háblenos de el paro médico en los hospitales públicos al que llamó el Colegio Médico de la República Dominicana. ¿Cómo se dio ese paro? Vamos a hacer como la historia, ¿verdad? Desde el principio. Como un recuento. Sí, el paro se llamó porque hubieron unas cancelaciones de unos médicos en diferentes localidades del país, incluyendo aquí en Santiago. Que en Santiago hubo cancelaciones que me consten a mí, que tengo yo los expedientes y todo, de 2 médicos que fueron cancelados injustamente. ¿A qué yo me refiero con cancelación injusta? Cometieron faltas, por lo menos los médicos de Santiago cometieron unas faltas que debían ser amonestados de una manera y tenían un tipo de sanción. Y lo que hicieron fue que lo cancelaron. Entonces, así pasó en Santo Domingo, donde hubieron médicos que fueron cancelados. Tengo conocimiento que me estaba explicando la presidenta regional del Colegio Médico, que hubo una doctora, por ejemplo, que ya tenía un nombramiento en salud pública, o sea, no era un nombramiento directo, trabajaba para salud pública con cheque, y también tenía un nombramiento en el ejército. Y la desvincularon de la parte de médica porque decían que no era compatible. Pero eso no es necesariamente incompatible, porque hay muchísimos médicos que son militares y trabajan en la parte de salud y en la parte. Entonces, así hay casos, diferentes casos, y es bueno que todos esos casos se vayan conociendo. Pero de ahí vino esta huelga de por sí. También está la situación que pasa en los hospitales con respecto a la seguridad. En los hospitales hay poca seguridad. Ustedes saben que en los hospitales muchas veces llegan pacientes bajo los efectos del alcohol, bajo el efecto de drogas. También llegan pacientes en muy mal estado que sus familiares lo llevan y los familiares se ponen violentos, se desesperan, lo cual es entendible. Usted va desesperado para que le pongan atención. Claro. Y se ponen a veces violentos. Entonces, en los hospitales no hay suficiente seguridad. En algunos hospitales no está la seguridad necesaria, sobre todo de noche y los fines de semana. Y aquí, por ejemplo, en Santiago, en Bellavista, pasó una situación hace un par de semanas, donde hubo unos pacientes y una gente que fueron y se pusieron agresivos con el personal de salud. Entonces, también está la parte de los pensionados, que desde aquel acuerdo que se hizo a principios de año, me parece que fue, no se pusieron a los pensionados a hacerle un aumento. Y por ahí son las cosas. Esos son los principales reclamos y lo que pasó ahora para esta huelga. El presidente del Colegio Médico dice que el ministro de Salud no lo ha querido recibir. El ministro de Salud dice que sí, que él le ha abierto la puerta para que vaya. Y estamos en eso, no sabemos qué va a pasar. Escuchamos también a Waldo Ariel decir que estas manifestaciones no serían las únicas, o sea, estas 48 horas no sería la única forma de protesta que estaría realizando el Colegio Médico justamente por el tema del diálogo con el ministro de Salud, porque de no llegar a un entendimiento, quizás esta semana que entra ahora, pues también estén manifestándose de otra manera. Sí, el presidente del Colegio Médico dijo que ya van a tomar una determinación de qué van a hacer para la próxima semana. Yo pensaba que esta iba a ser la primera gestión de Waldo que se iba a pasar sin hacer huelga, pero lamentablemente casi al final ocurrió. Y vamos a esperar qué pasa. Ojalá que se llegue al diálogo, pero sobre todo ojalá que las autoridades cumplan. Y les explico por qué. Los paros son muy incómodos. Nosotros como médicos entendemos que quien más es afectado es la población y la gente pobre que va a los hospitales. Eso es una realidad. Y en mi caso, si yo me quito
mi papel de presidente del Colegio Médico y hablo como el doctor Rafael Mirabal, como yo, nunca he estado de acuerdo con las huelgas, aunque siempre las he cumplido por respeto al Colegio Médico. Y en esta ocasión, que se hace un llamado a huelga, siendo yo el presidente del Colegio Médico de Santiago, he cumplido, he hecho el llamado y me he encargado de que la gente, mis colegas cumplan con la huelga. Pero la realidad es que debemos buscar otros métodos y otra manera, porque siempre afectamos a los mismos. Cuando tenemos protestas o cuando estamos pidiendo a las autoridades que nos pongan asunto en algo, que nos ayuden en algo, llegamos a la huelga porque se pasan las conversaciones. El extremo. Y no nos ponen la atención o no se logra lo que se está pidiendo. Yo entiendo que no siempre uno va a lograr lo que pide, pero cuando son cosas justas como las que estamos pidiendo nosotros, las autoridades deberían como tratar de ayudar. Y yo le voy a poner el ejemplo de a qué yo me refiero. Muchas veces nosotros hemos estado solicitando que mejoren los servicios, por ejemplo, en las emergencias de los hospitales, o que mejoren los hospitales tengan mayor cantidad de médicos nombrados. Aquí nosotros tenemos una deficiencia de médicos, por ejemplo, en Santiago, en algunos hospitales, que faltan médicos. Para no irme muy lejos, en el Seguro Social, donde está la maternidad, a principio, cuando la maternidad se mudó para allá, habrían aproximadamente unos 50 ginecólogos. En la actualidad hay cerca de 27 porque se han pensionado y se han ido otros y no han nombrado más. Apenas han nombrado 1 o 2. Entonces, ese tipo de reclamos uno lo hace. También ahí mismo en la maternidad nosotros tenemos meses reclamando que mejoren la habitación que tienen los especialistas que hacen servicio ahí, porque la habitación ha tenido varios fallos. Han hecho algunas mejorías, pero no acaban de hacer el total de la mejoría. Nosotros hemos solicitado que tenga un personal de limpieza y no lo acaba de tener. Y también ellos se quejan, los ginecólogos de ahí, que no le están dando la cena. Ellos tienen que amanecer ahí, que por lo menos le den una cena digna. Son cosas que yo entiendo que con un poquito de voluntad se pueden resolver. Pero ustedes los médicos están conscientes que la sociedad, uno sale a preguntar si está de acuerdo con la huelga y la mayoría de la gente le dice que no. Claro. ¿Ustedes están conscientes de eso? Es que hay que estar consciente. Decir que uno no está consciente es una... No sé ni qué palabra usar para no decir una cosa fea. Estamos conscientes porque empecé la entrevista diciéndole que entendemos que a quien más afecta es la población. Pero también yo siempre digo, señores, vamos y díganos cómo le llegamos a los que no nos ponen atención. Inclusive, a mí me gustaría que la próxima vez que haya que hacer un paro, por ejemplo, cancelan un médico de Cienfuegos, porque hay que parar todos los hospitales. Vamos a parar un servicio en Cienfuegos. Vamos a parar el servicio en Cienfuegos. Vamos a parar un solo hospital, porque hay que parar el país entero. Eso es lo que yo no lo veo bien. Ojalá que las autoridades, la Junta Directiva Nacional, el presidente del Colegio Médico, también valore eso, porque a la larga nosotros como médicos lo que estamos haciendo es que nos estén viendo de mala manera. Porque, por ejemplo, ustedes saben, hay funcionarios que se han dedicado a hablar más de los médicos. Claro. Y si nosotros también ayudamos con este tipo de cosas que afectan a la gente, nos estamos haciendo más daño. Yo creo que los médicos debemos ir más a los medios a hablar para que la gente sepa por qué son las protestas. O sea, que esto es como un medicamento que me fuñe por un lado, la huelga, pero al final usted me lo recomienda porque es un tema de salud. Oye, pero es que mira, Santiago, porque me va a sanar. Muchas veces hay huelga. Aquí se han hecho huelgas por mejoría de los hospitales, porque no hay insumos, porque no funciona un tomógrafo. O sea, también la gente tiene que entender que nosotros estamos velando por la salud. Lo que pasa es que hay ocasiones que ya uno habla. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo he ido aquí a hablar muchísimas veces por la situación de uno de los médicos que cancelaron aquí. Y ya ese médico tiene más de 2 meses cancelado. Y las enfermeras y no lo han repuesto. Problemas. Sí, pero la enfermera, el colegio médico no, las enfermeras tienen su colegio de enfermería, gremio, eso es aparte. Sí. Pero nosotros, lamentablemente, se ve como que el médico nada más protesta para que le suban el sueldo. La realidad es que cuando ustedes ven toda la mayoría de las reivindicaciones es para mejorar también la salud para todos. Porque, señores, hay que entender, nosotros como médicos hacemos un trabajo delicado, importante, riesgoso. Nosotros nos arriesgamos. Claro. No podemos olvidar en el COVID quienes estaban adelante dando el frente. Claro. Entonces, también hay que ver eso. Tienen que valorar
cómo se le paga, por ejemplo, a un funcionario, a un diputado, a un viceministro y eso. O sea, qué bien se le paga a esos funcionarios y cómo se le paga a un médico, que también hace una función importante. Entonces, todo eso hay que valorarlo antes de pensar que nada más los médicos estamos interesados en la parte económica. Vuelvo y repito, nosotros definitivamente respetamos la huelga y la apoyamos porque nosotros nos debemos al gremio. Nosotros tenemos que llevarnos de la directriz del Colegio Médico y siempre estamos claros que el Colegio Médico es quien nos defiende. Es la única institución que defiende a los médicos. Pero también creo que hay que hacer un cambio de la manera de hacer las luchas. Doctor, usted habla, bueno, usted ha señalado que en Santiago se dieron 2 casos de cancelaciones. Que yo tenga conocimiento, hay 2 casos y fueron injustos porque yo tengo los expedientes y ameritaban una sanción, sí. Quizá sanción, amonestación o 3 meses sin pago, pero no una cancelación. Entonces, si esos 2 casos se los sumamos a los otros 13 o 14 que hay a nivel nacional, escuchamos en medio de esta paralización que realizó el Colegio Médico en el transcurso de esta semana, decir al ministro de Salud, doctor Víctor Atala, que él retaba al presidente del Colegio Médico a que le mostrara cuáles de esas cancelaciones habían sido injustificadas. Si ustedes tienen toda la documentación requerida y se envió ese expediente al Ministerio de Salud, entonces, ¿por qué no hubo un consenso o un diálogo previo a que se diera esta situación? Mira, me encanta esa pregunta. Ojalá yo saber la respuesta a eso. Porque es lo que te digo, los casos que son injustos, están ahí y lo que hay que demostrarlo. Puede ser que hayan casos que no sean justos. O sea, puede ser que hayan cancelaciones que sean reales, porque puede ser. Yo no puedo decir que todo está de un lado. Y uno lo que no puede hacer es defender lo indefendible. Ahora, si hay un caso injusto, como por lo menos lo que yo tengo conocimiento, eso yo lo tengo que defender. Ahora, los casos que ameriten una sanción o que sea cancelado el médico porque fue un fallo grande que hizo, tiene que ser cancelado. O sea, yo soy del pensar de que no se debe apoyar lo mal hecho, pero tampoco se pueden permitir los abusos. Entonces, la invitación que le hace el ministro de Salud a doctor Guado Arias Suero, ojalá que el doctor vaya y lleve y defienda los casos uno por uno y vea dónde está la verdad, quién tiene la razón, porque eso es importante. Porque como ustedes decían ahorita, la población no está viendo a nosotros con malos ojos. Como los malos del cuento. Claro, entonces nosotros los médicos debemos salir a dar la cara y a decir las cosas como son. Por eso cuando a mí me invitan a un programa yo voy y digo las cosas como son. Yo no tengo por qué poner medias tintas. O sea, usted no me va aquí diciendo a mí me gustan las huelgas. No, a mí no me gustan, pero las respeto y las apoyo. Y como me toca llamar al paro, llamo al paro. Pero espero que que nosotros como gremio pasemos a otro punto. Y que cuando se llegue a ese punto de que ya no hay otra cosa que hacer, que no sea un paro, que se hagan paros muy puntuales en un hospital, en un servicio, porque no es justo afectar a toda la población y a todos los demás cuando es en un solo punto. Ya hemos entendido al doctor Rafael Mirabal, él es el presidente de la filial Santiago del Colegio Médico de la República Dominicana. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta que Larry dice, es la pregunta indiscreta del programa. Sí. Usted es cirujano plástico. Sí. O estético, como dicen algunos. Cirujano plástico. Cirujano plástico. Bien, la pregunta indiscreta es, ¿por qué los cirujanos plásticos cobran tanto dinero? Mira, a un paciente. Sí, lo que pasa es, todo depende de cada cirugía. Hay un pensar de que el cirujano plástico es el que más cobra, el que más gana dinero, y la realidad es que no. Si ustedes ven procedimientos que se hacen, los procedimientos de cirugía plástica no son los más caros. Hay procedimientos de neurocirugía, de ortopedia, que son mucho más caros que los procedimientos que hacemos nosotros. La diferencia está en que los procedimientos de cirugía estética no la cubren los seguros y como no lo cubren los seguros, el paciente tiene que pagarlo en efectivo o con tarjeta o lo que sea, pero tiene que pagarlo el paciente. Mientras que las cosas que los cubren los seguros, el paciente no siente tanto el peso porque nada más tiene que poner una parte y la otra parte la paga el seguro y además
muchas veces por las negociaciones que hay con las diferentes especialidades, a veces no se cobra lo que cobrarían si fuese en efectivo para una gente que no tiene seguro. Ay, se me fue la otra parte antes de eso. No, antes de despedir al doctor. ¿Te lo va a despedir ya? No, todavía la indiscreta, antes de la indiscreta se me quedó entonces. ¿Y por qué ustedes no echaron su pleito de la huelga y eso con las aseguradoras? No, espérese que para allá iba yo. Para allá usted iba. Para allá ¿Por iba qué yo. ustedes no echaron un pleito? Porque yo le iba a decir, doctor, a propósito, con los seguros. esto no tiene nada que ver, esta paralización no tuvo nada que ver con el tema de las aseguradoras, pero ciertamente hay una situación con las aseguradoras. Y en mi caso particular he sido afectada, por así decirlo, de un procedimiento que ameritaba cuando se necesitaba que la aseguradora, o vamos a decir, lo que tenía que realizarme de manera quirúrgica, ameritaba, era en la parte de de esta parte aquí de los senos paranasales, era ambos. Y la aseguradora simplemente me aprobó uno. O sea, el doctor mismo me explicó y me dice, si yo le estoy solicitando para ambos, ¿por qué solamente te aprueban uno? ¿Cuál es la situación que está pasando con el tema de las aseguradoras y el personal de salud en sentido general? Porque es que no se está correspondiendo con lo que se supone debe corresponderse y lo que pague el afiliado. Mira, para eso tendríamos que hacer una invitación, un programa entero. Un programa completo, ¿verdad? Le gusta ese tema. Está loco por echar el pleito. Tendrían que invitarme a un programa para nosotros hablar de las ARS, porque eso es largo. Pero déjame yo ver cómo le respondo un poquito. Le tomamos la palabra. Sí, claro, yo con mucho gusto. Mira, yo así como lo que tú piensas, yo soy del pensar que nosotros como médicos deberíamos ponernos más, y el colegio médico debe ponerse más para las ARS, protestarle a las ARS, luchar contra la ARS, hacerle huelga a la ARS y todo lo que usted se imagina con la ARS, porque somos más médicos los que trabajamos con las ARS que los que trabajamos a nivel de salud pública. Entonces hay más afectados por las ARS. Claro. Eso es número uno. Número dos, las ARS, como bien dicen, cubren las cosas, yo diría hasta a veces medalaganariamente. Tienen unos médicos que no son especialistas, que evalúan y deciden lo que el especialista va a hacer. O sea, yo como especialista le doy un diagnóstico y quien evalúa en la ARS y quien decide lo que se va a hacer o no es un médico general que no tiene la especialidad mía. Entonces, empezando por ahí hay un fallo. También hay una parte que las mismas especialidades, tampoco que todos tenemos nuestra parte que tenemos que trabajarla. Quizás algunas especialidades no han mandado todo su protocolo y las ARS se agarran de usar los protocolos que ellos quieran hacer. Entonces, por ahí también vamos perdiendo. Es que el tema de la ARS es un tema largo y lamentablemente, si usted nada más tiene que ver a final de año qué pasa con las ARS. Ganan muchísimos millones, tienen muchísimos beneficios, pero la realidad es que el sistema de salud, de seguridad social de nosotros, fue hecho para mejorar la salud, no para que un grupo de empresarios se haga más rico. Muy bien. Entonces hay un fallo. Déjenmelo hasta ahí, que ya yo entendí su posición de que hay que hacer un programa. Otra invitación, eso. Claro. Así es que incluso le tiro la toalla a usted y la cancha es suya, con la pelota incluida. Organícese un debate sobre eso, que nosotros estaremos ahí como anfitriones principales. Como un debate. Un debate, tipo, claro. Está bien. Te puedo traer un par de personas que manejan muy bien esa área. Tema, vamos a hacerlo eso. El doctor Rafael Mirabal, presidente de la filial Santiago del Colegio Médico de la República Dominicana, ha estado con nosotros. Muy agradable siempre conversar con el doctor. El doctor le gusta, él me dice, a mí me gusta hablar, así que no me suelten. Gracias por venir, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la visita aquí y por haber compartido con nosotros estos temas tan importantes en la noche de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y a todos ustedes. Buenas noches. Continuamos.